¿Qué ocultaban realmente? A ver, todos conocemos las estaciones de tren del siglo XIX. Las vemos como monumentos al progreso, a la era industrial. Vamos, que forman parte del paisaje. Pero, ¿y si esa imagen que tenemos fuera solo la punta del iceberg de una historia muchísimo más extraña? El material que vamos a analizar hoy parte de un viaje personal, de una simple observación de estas estructuras que nos son tan familiares, una observación que poco a poco empezó a generar preguntas muy incómodas, a sacar a la luz detalles que según esta fuente se negaban a encajar en la historia que nos han contado. Y toda esa investigación nos lleva a una pregunta central, una que pone en jaque nuestras ideas más básicas sobre esa época de la historia. Esta es la pregunta que va a enmarcar todo lo que viene a continuación. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera capa de evidencias que presenta la fuente, la escala y la opulencia, que son, sinceramente, desconcertantes de estos edificios. Porque no estamos hablando de simples paradas de tren, ni mucho menos. Pensemos, por ejemplo, en Grand Central, en Nueva York, con ese vestíbulo de mármol y su techo que parece el firmamento, o en la estación de Leipzig, en Alemania, que es la más grande de Europa en superficie, o en la Victoria Terminus de Calcuta, que vamos, parece más una catedral gótica que un nudo de transportes. Según la fuente, son auténticos palacios, construidos para trenes de vapor. Y es que la escala es lo que de verdad llama la atención. Para que nos hagamos una idea, Leipzig-Hauptbahnhof ocupa más de 3 hectáreas. El vestíbulo principal de Grand Central tiene casi 40 metros de altura. La pregunta que plantea la fuente es de cajón. ¿Por qué construir algo tan monumental para unos simples trenes de carbón? Y ojo, que esto no fue algo aislado. El punto crucial, según este análisis, es que este patrón se repitió a nivel mundial. En apenas 60 años, ciudades de culturas y economías que no tenían nada que ver, desde Sao Paulo hasta Melbourne, levantaron estaciones que eran sorprendentemente similares. Lo que nos lleva a un verdadero rompecabezas de coordinación. A ver, se supone que cientos de compañías ferroviarias competían a muerte entre ellas. Entonces, ¿cómo es posible que todas construyeran estructuras con diseños, materiales y proporciones tan parecidas? Es como si todas estuvieran siguiendo un manual de instrucciones secreto. Bueno, pues pasemos a ver cómo se complica todo esto, porque el siguiente misterio que expone la fuente tiene que ver con la tecnología, la que hacía falta para operar estos edificios, y que sencillamente parece que no existía en la época. La explicación oficial es que usaban vapor y carbón para la calefacción y la iluminación, pero la fuente señala un problema evidente. Las fotos de la época muestran interiores de mármol blanco y cristal impecables. ¿Dónde está todo el hollín del carbón? ¿Dónde están esas enormes salas de calderas y los sistemas de ventilación que harían falta para calentar esos volúmenes tan gigantescos? Y aquí es donde la cronología se vuelve realmente extraña. La fuente afirma que los planos arquitectónicos originales de muchas de estas estaciones ya incluían sistemas de conductos eléctricos en los cimientos desde el primer día, décadas antes de que la electricidad llegara a esas zonas. Y es más, se argumenta que los propios planos parecen querer ocultar la verdad. Habitaciones que tienen el tamaño y la ubicación perfectas para ser subestaciones eléctricas aparecen etiquetadas como un simple almacén. ¿Por qué diseñar una infraestructura para una tecnología que, en teoría, todavía no existía? Ahora la perspectiva se amplía. Dejamos de minar los edificios uno a uno y nos fijamos en la red de la que formaban parte. Porque si la construcción de una sola de estas estaciones ya es un misterio, la creación de una red coordinada a nivel mundial es, según la fuente, simplemente imposible. Un ejemplo clave de esto es la estandarización del tiempo. En 1883, las compañías de tren de Estados Unidos, por su cuenta y de forma coordinada, establecieron las zonas horarias. Lo implementaron todas a la vez, el mismo día, sin que el gobierno dijera nada. Cambiaron de un plumazo la forma en que toda una nación percibía el tiempo. La fuente resume la magnitud de este misterio logístico con una afirmación que es demoledora. La idea de que empresas rivales, si las herramientas de comunicación que tenemos hoy pudieran coordinar un cambio tan bestia a escala continental, no es que se presente como algo improbable, sino directamente como algo imposible. Así que, con todas estas anomalías sobre la mesa, arquitectónicas, tecnológicas y de coordinación, la fuente presenta una teoría alternativa que, por lo menos, intenta darle sentido a todas. Aquí es donde entra en juego el término Tartaria. Es muy importante aclarar que en este contexto no se refiere a un imperio concreto, sino que se usa como una especie de etiqueta, de marcador, para una civilización global anterior muy avanzada tecnológicamente, cuyo conocimiento y cuya infraestructura, según esta teoría, se perdieron. Y aquí está la esencia de la teoría. Propone que lo que nosotros vemos como simple decoración era en realidad funcional. Las torres altas no eran adornos, eran transformadores o receptores.
Los tejados de cobre eran conductores, los cimientos, enormes y recargados, eran sistemas de toma de tierra. De repente, cada elemento tenía un propósito energético. Y esta es la parte más radical de la propuesta, las propias vías del tren. ¿Y si su propósito principal no era mover gente, sino mover energía? 2 raíles de metal, paralelos, que se extienden miles de kilómetros, conectando todos los centros de población. La fuente sugiere que era la red eléctrica perfecta, mucho antes de la que conocemos. Si esta red existió, ¿qué pasó con ella? Pues la parte final de este análisis se centra en la explicación de por qué este conocimiento ya no está con nosotros, y sugiere que hubo un borrado deliberado. La cronología, una vez más, es sospechosa. Hacia 1920, la era de construcción de estas grandes terminales se detiene en seco, y unas décadas después empieza un periodo de demoliciones, como la de la magnífica Penn Station de Nueva York. Edificios que no estaban obsoletos, para nada, sino que fueron derribados a propósito. Según la fuente, la idea de un borrado se refuerza por la increíblemente escasa documentación que existe. Para proyectos públicos de esta envergadura, la falta de planos detallados, de registros financieros claros o incluso de fotografías de la construcción es, en sí misma, una anomalía. Así que el punto crucial al que llega la fuente es este. La narrativa oficial, con sus inexplicables lagunas y contradicciones, requiere, en su opinión, un salto de fe mucho mayor que la teoría alternativa que propone. Y así nos quedamos con una pregunta final, una que resuena mucho después de analizar toda la evidencia. Si estas estaciones no eran solo para trenes, si formaban parte de algo mucho más grande, la pregunta no es solo qué eran, sino por qué ya no lo sabemos. ¿Qué conocimiento se perdió o se nos ocultó?